La primera vez que me miró así, supe que estaba en problemas. No era sutil. Nada en ella lo era nunca. No me miró, sostuvo la mirada, quemó la charla, las copas de champán, el espectáculo de elegancia que llenaba el salón de baile como perfume. Su esposo estaba a solo 3 metros de distancia, rodeado de hombres trajeados que se reían demasiado fuerte por cosas que no tenían gracia. Él no se dio cuenta. Nunca lo hacía. Pero ella sí. Se dio cuenta de todo. Especialmente de mí. Su nombre era Lena Morrow, esposa de Lucien Morrow, el hombre más poderoso del país. Multimillonaria, hacedora de reyes políticos, un hombre que movía piezas en la sala de juntas global como los dioses mueven tormentas. Y ella era su adorno, su sombra, su posesión. Un diamante en una jaula, no se suponía que estuviera en la misma habitación que ella, y mucho menos que llamara su atención. Solo era guardia de seguridad, un matón a sueldo, una cara de negro. Mi nombre no les importaba. Mi silencio sí. Esa noche estuve de pie cerca de las columnas de mármol del Petit Beaumont, una pieza de aire zumbando con pequeñas actualizaciones, observando las entradas y salidas, cronometrando patrones y movimientos. Pero entonces se giró, sus ojos recorriendo a la multitud resplandeciente, y se detuvo en mí. Y olvidé todos los protocolos que me habían entrenado para seguir. Porque Lena Morrow me miró como si fuera oxígeno en una habitación llena de veneno. Y no apartó la mirada. Ni cuando me enderecé. Ni cuando bajé la vista y volví a levantarla. Ni siquiera cuando Lucien extendió la mano para tomarla. Ella se la dejó tomar, sonrió como porcelana, pero sus ojos se quedaron fijos en mí. Esa noche reconectaron algo dentro de mí. La segunda vez que la vi fue 3 días después, durante un paseo al mediodía por los jardines privados de la finca. No me asignaron a ella. Estaba en el perímetro, tras bambalinas, invisible. Pero ella rompió la formación, se desprendió de su equipo de seguridad como una brisa, y de alguna manera terminó cerca de mí. Fingí no darme cuenta, fingí no quererlo. No lo hizo. «¿Siempre pareces tan serio?», preguntó ella, con su voz suave como la seda, con un toque de hielo francés. Me giré lentamente, manteniendo una postura neutra. «Señora». Alina la corrigió. «Cuando estemos solas». «No estamos solos», dije. «Nunca estás solo», ella ladeó la cabeza, observándome. «Pero tú sí, ¿verdad?». No respondí. No podía. Mi trabajo era proteger, observar, integrarme. No involucrarme. Y definitivamente no fantasear con la esposa del hombre capaz de acabar con vidas con una llamada. Pero ella se acercó, lo suficiente como para que su perfume, ámbar, rosa y algo más oscuro, se adueñara de mis pulmones. «No eres de aquí», dijo en voz baja. «Ves cosas». «Lo noto». «Estoy aquí para trabajar», dije. «No para que me vean». «Qué lástima», murmuró. «Porque te veo», y entonces se dio la vuelta, alejándose antes de que se me ocurriera nada que decir, dejando tras de sí un aroma a peligro. No dormí esa noche. Permanecí despierto en mi austero apartamento, todavía en camiseta, mirando el ventilador de techo girando como si fuera a disipar el recuerdo de su voz. Pero no lo hizo. Se aferró a mí como calor, como culpa. La tercera vez que nos vimos, no fue casualidad. Me pidió. Discretamente, oficialmente. El jefe de gabinete de Lucien dijo que necesitaba una escolta de seguridad personal para una visita a la galería. Discreto. Sin prensa. Equipo mínimo. Preguntó por mi nombre. Nadie lo cuestionó. Lucien apenas lo registró. Su imperio no funcionaba con amor. Funcionaba con poder. Y al poder no le importaba la lealtad cuando ya asumía la propiedad. Yo vestía de negro.
Ella vestía de blanco. Su vestido se le pegaba como el agua al cuerpo, sus tacones resonaban con fuerza en el suelo pulido de la exposición cerrada mientras caminábamos juntas entre paredes de óleo e historia. No habló durante los primeros 10 minutos, solo caminó, simplemente observó. Luego, frente a una enorme pintura de dos mujeres enredadas bajo una tormenta, dijo, ¿qué harías si te besara ahora mismo? Me volví hacia ella, con la respiración entrecortada, entre el terror y el hambre. Te detendría, mentí, ella sonrió, lenta, cruel y curiosa. ¿Por qué? Porque sería un suicidio. Y aún así, murmuró, no te has movido, tragué saliva. Se acercó más, hasta que la tela de su vestido rozó la manga de mi chaqueta. Dime que me aleje, no lo hice. No pude. Sus labios flotaban cerca de mi mandíbula, tan cerca que su aliento rozaba mi piel. Sentí que estaba al borde de algo irreversible. Esto es un error, susurré. Lo sé, susurró ella y entonces me besó. Suave al principio, tierno como una pregunta. Luego más profundo, más feroz, como si me retara a detenerla. No lo hice. La besé como si me estuviera ahogando y ella fuera mi último aliento. La besé como si hubiera estado ansiando algo que desconocía hasta ese momento. Y cuando nos separamos, con el corazón acelerado y el pecho agitado, sonrió con una claridad devastadora. Ahora es real, dijo. Ahora es peligroso, no hablé. No podía. Se alejó de nuevo, dejando silencio y fuego tras ella, y supe, sin la menor duda, que nada en mi vida volvería a ser igual después de esto. No solo era la persona equivocada. Era la peor persona. Y aún así, la deseaba más que mi próximo aliento. No estábamos jugando. Estábamos iniciando una guerra, me dije a mí mismo que tenía que terminar ahí. Ese beso. Un momento. Una ruptura de límites demasiado difusos para nombrarlos. Me dije a mí mismo que no podía volver a suceder, que ella entraría en razón, que yo lo haría. Pero así fue, y nosotros no la siguiente vez que la vi, todo en ella era más nítido. Su forma de caminar, su mirada cuando nadie más la veía. Había algo en sus ojos que no había estado allí antes, intención. No se preguntaba si la deseaba, lo sabía. Y ahora quería ver qué haría con ella, me pasó por el pasillo de la casa principal, flanqueada por dos ayudantes y su asistente, caminando rápido, con la voz nítida, dando órdenes y elegancia. Pero justo cuando se acercaba, levantó la mirada, se cruzó con la mía por medio segundo, y oí, esta noche. Piscina. Fue un susurro, apenas un sonido, no dirigido a nadie más. Y entonces desapareció, como si no hubiera destrozado mi brújula interior con dos palabras. Me quedé paralizado demasiado tiempo, con el auricular zumbando con actualizaciones irrelevantes, el cuerpo caliente de la conciencia. Nunca me había sentido tan vivo, ni tan estúpido, en toda mi vida. La piscina estaba en el lado norte de la urbanización, escondida tras una hilera de árboles e invisible desde la casa a menos que supieras exactamente dónde mirar. Yo la conocía por las rutas de patrulla. Ella la conocía por el lujo. Esa noche, esperé hasta que cambiaran los turnos, hasta que el personal se quedara en silencio, hasta que la finca respirara esa quietud que solo los ricos experimentaban, donde el silencio no era ausencia, sino paz curada. Fui sin arma, sin radio, solo con una sudadera negra y la culpa zumbando bajo mi piel. Me dije que mantendría la distancia, que observaría desde las sombras y me iría antes de que ella llegara. Pero ella ya estaba allí, flotando en el agua como un secreto, la pálida curva de su hombro reflejando la luz de la luna, el pelo peinado hacia atrás, los ojos cerrados como si no le tuviera miedo a nada. Ni siquiera a mí. Me detuve al borde del camino de piedra, con el corazón latiéndome con fuerza. Ella abrió los ojos. Viniste, punto.
No debería estar aquí, dije. Pero lo eres. No me moví. ¿Qué quieres de mí? No es obvio, preguntó con voz suave pero firme. Todo lo que te da miedo darme. Nos matará a ambos, dije, y las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como una profecía. Nadó más cerca, silenciosa, grácil, depredadora. Entonces morimos sabiendo lo que se siente desear sin vergüenza, exhalé temblorosamente. ¿Estás casado? No, dijo ella, gemí. Hay una diferencia. Eso no es libertad. Esto tampoco, dijo ella, entrecerrando los ojos. Te haces invisible, pero ardes. Lo veo cada vez que me miras, como si quisieras salir corriendo, pero nunca lo haces. Cerré los ojos. Esto no es un juego. Parece que estoy jugando. Su voz se apagó, como terciopelo sobre el cristal. ¿Crees que no sé lo que arriesgo? ¿Crees que no me despierto cada día y me pregunto si hoy es el día en que dejo de sobrevivir y empiezo a vivir? ¿Conmigo? Pregunté, porque tenía que oírlo. Sí, susurró. Contigo. Me acerqué a la orilla, sus manos aferradas a las baldosas, su rostro inclinado hacia mí, brillante, salvaje y aterrador. Me arrodillé, dejando que mi mano rozara la suya. Chispas. Una y otra vez. Siempre, dime que esto no es solo rebelión, dije. Dime que no eres solo tú intentando sentir algo antes de quebrarte. Su voz era una promesa. Me hace sentir como si no me hubieran roto ya. Me agaché, incapaz de detenerme. Sus labios encontraron los suyos en un beso que me robó lo que me quedaba de autocontrol. Piel cálida y húmeda. Dedos en mi pelo. Jadeos resonando en la oscuridad mientras me arrastraba al agua, completamente vestida, sin importarle el ruido, las cámaras ni las consecuencias. El agua estaba fría, pero ella era fuego contra mí, sus piernas alrededor de mi cintura, su boca moviéndose como si no tuviera otro lugar donde vivir. La apreté contra el borde, con las manos en sus caderas, y cuando gimió en mi boca, algo dentro de mí se quebró. Nunca deseé algo con tanta intensidad. Nunca lo temí tanto. Después, nos sentamos en el borde de la piscina, empapados y en silencio, su cabeza sobre mi hombro, sus dedos entrelazados con los míos. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó. Hasta que alguien lo descubra. Hasta que dejemos de fingir que no es amor. Me quedé quieto. ¿Crees que lo es? No respondió de inmediato, simplemente se giró hacia mí. Tú no. No dije que sí. No tenía por qué. Mi expresión lo delataba. Así que me besó de nuevo, lento, suave, definitivo. Entonces no podemos detenernos ahora, susurró. No hasta que sepamos qué podría ser, pero ya lo sabía. Sería peligroso. Sería un desastre. Lo cambiaría todo. Y valdría la pena. Porque ya era suya. Y quizás siempre lo había sido. Cada vez que la tocaba, me decía que sería la última vez. Cada vez que me miraba como si yo fuera lo único en el mundo que la hacía sentir real. Si disfrutaste este contenido y quieres apoyar el canal de una manera especial, intenta hacer clic en el botón de gracias de abajo. Es el que tiene el icono del corazón y el dólar. Con Super Thanks, puedes hacer una contribución directa al canal, lo que me ayuda a seguir creando videos geniales para ti. Juré que me iría después de una noche más, un beso más, un respiro imposible más. Pero nunca lo hice. No pude. Algo en ella atraía las partes de mí que no sabía que estaban esperando a ser deshechas. Nos convertimos en expertos en fingir. Aprendí a controlar mi rostro y a no expresar nada cuando Lucien entraba en la habitación, a ignorar el arrebato de ira que sentía cada vez que la tocaba como si fuera suya. Ella aprendió a mirarme de reojo en espacios abarrotados que parecían de dormitorio, a mantener conversaciones enteras con una leve sonrisa o un roce de su mano en la curva de su copa de vino.
No hablábamos en la finca. Esa se convirtió en nuestra regla. Nada de palabras en habitaciones donde resonaba su nombre. Nada de contacto donde una cámara pudiera captar un reflejo. Pero en las sombras, ardíamos, fueron las pequeñas cosas las que me mantuvieron viva. Su perfume, que perduraba en el cuello de mi chaqueta cuando me abrazaba más de la cuenta en un pasillo vacío. La huella de su lápiz labial en una taza de té, dejada donde solo yo la encontraría. La forma en que sus dedos rozaban mi muñeca al pasar, justo lo suficiente para encenderme, pero sin detenerse. Cuanto más nos acercábamos, más peligroso se volvía, lo sentí primero en los pasillos. Mayor seguridad. Nuevas miradas que no reconocí. Lucien había contratado a un segundo equipo, dijo, para la expansión. Pero algo en el aire se sentía más pesado, como si las paredes hubieran empezado a susurrar. No le dije nada, pero ella también lo sintió. Una noche, después de un largo evento benéfico, me llevó a un estrecho pasillo de suministros mientras el personal recogía sus cosas afuera. Está observando, susurró. No lo sabe. Todavía no. Pero lo siente. Siempre, siempre lo siente. Entonces paramos, dije, aunque cada parte de mí rechazaba las palabras. No, dijo ella, con una voz afilada. Ahora nos volvemos más listos, nos conocimos en los lugares más insospechados. Una bodega cerrada de la que ella tenía la llave. El último piso de la biblioteca, donde nadie entraba nunca. El invernadero de noche, cuando el personal no estaba y las cámaras de seguridad tenían puntos ciegos que habíamos mapeado como la palma de nuestra mano. Y aún así, sentía que las paredes se acercaban cada día más. Una noche, en ese invernadero silencioso, rodeada por el aroma de la lavanda y la presión de la oscuridad, presionó su frente contra la mía y susurró. Si se entera, no lo hará, dije, aunque no lo creía. Y si lo hace, susurró. Prométeme que escaparás. Que me perdone antes que a ti. Prométeme que no estarás aquí si llega el caso. No me preguntes eso. Tengo que hacerlo. No te dejaré. Entonces morirás por mí, dijo con la voz entrecortada. Y no puedo soportarlo, no respondí, porque no había una buena respuesta. Porque la verdad era que moriría por ella. Ya lo era, poco a poco, pieza a pieza, con cada mentira, cada silencio, cada momento en que me permitía amar a alguien que nunca podría tener de verdad. Y, sin embargo, no me detuve. No podía. Porque los momentos que tuvimos, por robados que fueran, por frágiles que fueran, eran más reales que cualquier vida que hubiera vivido antes de ella. Solía pensar que el amor era suave, tierno, algo en lo que te convertías. Pero esto no era eso. Esto era supervivencia. Esto era adicción. Esto era encontrar la única luz en una habitación llena de cuchillos y aún así elegir caminar hacia ella. Una noche, la besé demasiado tiempo. El pasillo fuera del salón de baile solo había estado vacío unos segundos, pero nos arriesgamos. Sus manos en mi pelo, mi cuerpo apretado entre ella y la pared, su boca sobre la mía como si nos muriéramos de hambre. Y entonces un sonido. No una voz. No pasos. Solo algo. Suficiente para congelarnos a ambos. Se apartó, con la respiración entrecortada y los dedos temblorosos. ¿Oíste eso?, asentí. La acerqué a mí y la rodeé con un brazo como si la estuviera observando, como si fuera débil, delicada, como si fuera la esposa del hombre para el que trabajaba y no la mujer que me atormentaba en el sueño. No dijimos ni una palabra. No hacía falta, esa noche dormí con un cuchillo debajo de la almohada. Por si acaso. Por si acaso alguien llamaba. Por si acaso alguien ya lo sabía. Y aún así, al día siguiente, cuando me encontró junto a los establos durante mi descanso, con los ojos desorbitados por el deseo, los labios entreabiertos como un secreto, la seguí en la oscuridad sin dudarlo.
Siempre la seguiría, aunque eso llevara al fin de todo. Porque en algún lugar del dolor, el miedo y el silencio, había dejado de protegerla por deber. La protegía porque era mía. Aunque el mundo dijera que no podía hacerlo, ocurrió un miércoles. Ese tipo de día frío y gris plateado en el que todo parecía estar al límite, donde el cielo estaba demasiado bajo y el aire apretaba demasiado. Debía haberlo sabido. El universo siempre se sentía más pesado justo antes de quebrarse. Estaba apostado en el pasillo oeste, a la sombra de una de las ventanas arqueadas, observando los perímetros y los movimientos como si fuera rutina. Pero nada en ese día seguiría la rutina. Ni su expresión cuando la vi caminar sola por el pasillo, sin ayudantes, sin seguridad, sin guión. Ni la forma en que sus ojos se clavaron en los míos, abiertos y desorbitados, como si algo ya hubiera salido mal. No habló, simplemente caminó rápido hacia mí, me agarró de la muñeca y me arrastró por el estrecho pasillo lateral que no conducía a ninguna parte útil. Su respiración era superficial. Él lo sabe. Las palabras impactaron como un disparo, no me moví. ¿Estás seguro? Lo oí al teléfono, susurró, apretándome la muñeca con más fuerza. Dijo que mi lealtad se ha visto comprometida. No dijo tu nombre, pero la forma en que habló, la frialdad. Lo sabe, o está a punto de saberlo, el pasillo daba vueltas. ¿Dónde estaba? Su oficina. La puerta estaba cerrada. No se suponía que estuviera allí. ¿Qué hiciste? Sonreí, dijo con amargura. Fingí no entender. Como siempre. Apreté la mandíbula. Tienes que alejarte de mí. No, Alina, no. Si esto termina, espetó, terminará con nosotros resistiendo. No contigo desapareciendo como si nunca hubieras existido. Te protegeré. Ya lo haces. Yo asumiré la culpa. No te dejaré. Sus ojos me ardían, oscuros y frenéticos, y aún tan increíblemente tiernos bajo el miedo. No te voy a perder ahora. No después de todo. Entonces necesitamos ser más inteligentes. No más riesgos. No más, es demasiado tarde para eso, dijo. El riesgo ya ocurrió. Ahora lo superamos, apreté mi frente contra la suya, intentando respirar a pesar del pánico. Si viene por mí, no lo hará, dijo ella, feroz, aguda y hermosa en su furia. No lo permitiré. Esa noche, me envió un mensaje. Irrastreable. Escrito a mano. Se deslizó en el forro de mi abrigo durante una revisión rutinaria. Decía, nos vemos. 11:40, mi camerino. Los demás ya se habrán ido. Dudé durante horas, pero cuando sonó el reloj, fui. Su vestidor estaba escondido detrás de la suite principal, un lugar al que solo entraba su personal. Esa noche, la luz era tenue. Las velas titilaban cerca del espejo. Su vestido yacía doblado sobre una tumbona de terciopelo, y ella estaba descalza con una combinación de seda que se le pegaba al cuerpo como la niebla. Cuando entré, no dijo nada. Simplemente se giró, lenta y cuidadosamente, con la mirada llena de cada palabra que no podíamos decir. Cerré la puerta con llave. Dime que estás seguro, susurré. Nunca he estado más segura de algo, suspiró. Crucé la habitación. La toqué como si no supiera si alguna vez tendría la oportunidad. La besé como si memorizara su boca, su respiración, el suave sonido que emitía cuando mis manos se deslizaban sobre sus caderas. Nos movimos sin palabras, sin miedo, solo necesidad, solo dos cuerpos intentando convertirse en uno antes de que el mundo los separara. Hicimos el amor sobre la alfombra, enredados en seda y sombras, bocas pegadas a la piel pegada a la piel. Y cuando se deshizo debajo de mí, gritando desde lo más profundo de mi garganta,
Supe que nunca amaría a nadie como la amaba a ella. Después, se recostó sobre mi pecho, sus dedos trazando círculos sobre mis costillas. Si esta es la última vez, dijo en voz baja, quiero recordar cómo sonaba tu corazón cuando aún era mío. Me giré, le agarré la cara entre las manos y la besé hasta que ambos olvidamos cómo respirar. No es la última vez, punto. No digas eso. Pero si lo es, susurró, debes saber esto, nunca le pertenecí. Ni una sola vez. Solo te pertenecí a ti, no lloré. No entonces. No podía permitírmelo. Pero más tarde, de vuelta en mi habitación, mirando al techo con su aroma aún en la piel, sí lloré. Porque algo se avecinaba. Lo sentía en los huesos, en la quietud de la casa, en la mirada de Lucy en ese mismo día, demasiado larga, demasiado tranquila, como un hombre que ya sabía exactamente lo que iba a hacer. Y supe, sin lugar a dudas, que se nos acababa el tiempo. Estábamos enamorados. De verdad. Con locura, completamente, y alguien estaba a punto de usar ese amor como arma. Quizás sería él, quizás sería otra persona, pero el cuchillo venía y golpearía justo donde éramos más débiles, donde más teníamos que perder, el uno al otro. La llamada llegó justo antes del amanecer. Un zumbido en mi auricular, agudo, frío y definitivo. Preséntese en el ala sur. Primaria quiere hablar con usted. Primaria. No el señor Morro. No el cliente. Solo esa palabra, pronunciada por el jefe de seguridad como una llamada de un rey que ya había decidido cómo terminaría el día. No me despedí de ella. No tuve tiempo. Salí de mi habitación sin cepillarme el pelo, sin arreglarme los moretones en la clavícula que su boca me había dejado apenas unas horas antes. Caminé por los pasillos con los puños apretados, el pulso acelerado. La finca estaba en silencio, cargada de una especie de anticipación que me erizaba la piel. Algo andaba mal. Algo ya estaba sucediendo. Llegué al ala sur y me recibieron dos hombres que no reconocí. Trajeados, de civil, pero con una mirada penetrante y una postura militar. Uno estaba de pie junto a la puerta y no dijo nada. El otro la abrió. Dentro, Lucien Moore estaba sentado tras un escritorio digno de un museo. Antiguo, tallado, caro. Una reliquia de hombres que creían en tronos. Al principio no me miró, simplemente sirvió una copa en un vaso de cristal y lo dejó con cuidado. Cierra la puerta, lo hice. El clic del cierre resonó por la habitación como un disparo de advertencia. Llevas 9 meses con nosotros, dijo, sin mirarme. No tienes antecedentes, ni familia registrada, ni rastro digital más allá de las credenciales básicas. No dije nada. Eres bueno. Eso sí que te lo concedo. Su voz sonaba tranquila. Demasiado tranquila. Mantuve una postura neutra, pero por dentro, mi cuerpo gritaba. Sé lo que estás haciendo. Se giró para mirarme, con mi esposa. Mi corazón se paró. No respiré. No parpadeé. ¿Vas a negarlo?, preguntó. No. La palabra salió de mi boca antes de que pudiera detenerla. Arqueó las cejas, como si lo hubiera divertido. ¡Qué atrevido! Lo respeto. No voy a ofender tu inteligencia entonces. Hizo una pausa. Déjame hacerte la siguiente pregunta. Avanzó lentamente, con el vaso aún en la mano. ¿Crees que esto fue amor? ¿Por eso lo hiciste? ¿O solo era un juego para ti? Nunca fue un juego. Entonces es amor. No dije nada. Dilo. Ya estaba más cerca, a solo unos metros. Dime que estás enamorado de mi esposa. Dímelo en la cara. Estoy enamorado de ella. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me observó como si estuviera decidiendo si matarme él mismo o llamar a alguien para que lo hiciera por él.
Debería acabar contigo, dijo finalmente, con voz gélida. Debería enterrarte donde nadie encontrara tus huesos. Entonces hazlo. Parpadeó. ¿Qué? Si esto termina aquí, entonces termínalo. No me disculpo por amarla, algo en su mandíbula se contrajo. Dio un largo sorbo a su bebida y luego le dio la espalda. No me lo vas a poner fácil, ¿verdad? No. Dejó el vaso lentamente. ¿Me va a dejar? No era una pregunta. Ni siquiera era enojo. Era un hecho. Ya lo hizo, dije. Solo que aún no ha movido el cuerpo, se rió, quedo y amargo. ¿Crees que has ganado algo? ¿Crees que esto es un rescate? No, dije. Esto es supervivencia. Se volvió hacia mí, más despacio esta vez, observándome. ¿Crees que estará a salvo contigo? ¿Crees que la gente con la que trato, aquellos cuyas manos mantengo limpias, no se darán cuenta de que me dejó por uno de los míos? Entonces la tomaré y desapareceremos. Lo intentarás, dijo. Pero no puedes robarme y salir impune, me puse rígido. Ella no es de tu propiedad. Todo en mi mundo es. Nos miramos fijamente en un silencio que se alargó demasiado. Entonces él se acercó. Te voy a dar una oportunidad. Aléjate. Sola. Ahora, esta noche. Te dejaré ir. Le diré que la traicionaste, que te escapaste, que nunca la quisiste. Llorará, lo superará y la dejaré vivir. Bajó la voz. Oh, te quedas, intentas llevártela, y haré que desaparezcan. Tragué saliva. ¿Me estás dando a elegir? Te estoy dando una salida. ¿Por qué? Porque quiero ver qué clase de amor es este realmente. ¿Crees que la dejaré? Creo que si realmente la amaras, no la arrastrarías al infierno que se avecina. Salí de esa habitación con fuego en los pulmones. En cuanto me perdí de vista, corrí. Pasé los establos, atravesé el jardín. La encontré junto a la fuente, envuelta en una bufanda, sentada como si hubiera estado esperando algo terrible. Se puso de pie en cuanto me vio. ¿Qué dijo? Él lo sabe. Todo. Su rostro palideció, pero su mirada permaneció inmóvil. ¿Te amenazó? Sí. ¿A mí? Sí. ¿Qué hacemos? Corremos. ¿Qué tan pronto? Ahora. Ella no parpadeó. Entonces, vámonos. Sin vacilación, sin miedo, solo una mujer que había pasado demasiado tiempo en una jaula y finalmente estaba lista para quemarla. No llevamos nada, solo 2 maletas que ya tenía preparadas por si llegaba ese día. Se cambió rápidamente y dejó una nota en la cama. No pregunté qué decía. Nos movimos como sombras por los pasillos de servicio, pasando por puntos ciegos que habíamos memorizado, saliendo por la puerta este, que rara vez estaba vigilada después de la medianoche. Mi contacto esperaba en un coche negro, a 5 kilómetros de allí. Subimos. No miramos atrás. Y mientras la casa que teníamos detrás se reducía a la nada, ella extendió la mano por encima del asiento, me tomó la mía y dijo, si así termina nuestra historia, me alegro de que sea nuestra. Pero yo sabía algo que ella aún desconocía. Este no era el final. Este era el comienzo de la guerra. La libertad no llegó con el silencio. Llegó con el ruido. Neumáticos sobre el pavimento mojado, el latido de mi pulso en los oídos, el rasguño de su respiración a mi lado, rápida, superficial y apenas controlada. No hablamos durante la primera hora. El conductor, un contacto en el que apenas confiaba, nos llevó al sur, hacia la costa, por carreteras sinuosas y rutas secundarias, con cada curva que se adentraba en bosques más oscuros y escapes más estrechos. Observaba los retrovisores obsesivamente, casi esperando coches negros,
luces intermitentes o peor, nada. Nada era más aterrador que un hombre como Lucien Moore en silencio. Alina estaba acurrucada a mi lado en el asiento trasero, con las piernas encogidas, la barbilla apoyada en las rodillas y un pañuelo cubriéndole el pelo. Parecía más pequeña así, más callada, pero no débil. No, eso nunca. Su silencio no era miedo, era concentración. Estaba calculando todo lo que había renunciado, su nombre, su poder, su hogar, su seguridad. Por mí. Y no sabía si debía agradecerle o decirle que estaba loca. Cerca del amanecer, por fin habló. Nos convertirá en fantasmas. Su voz era distante, no fuerte, no dramática, simplemente desaparecida. Como si nunca hubiéramos existido. No lo dejaremos. Lo dices como si no hubiéramos perdido ya la primera batalla. La miré. Sus ojos se encontraron con los míos, oscuros, cansados, y aún llenos de ese mismo fuego imposible. No perdiste nada, dije. Te elegiste a ti mismo. Eso no es perder punto. Te elegí a ti, corrigió. Y ahora somos fugitivos del hombre que puede arruinar países enteros con una sola llamada. Extendí mi mano y la rodeé con suavidad. Él ya no es dueño de tu vida, ella lo sujetó con fuerza. Luego construimos uno nuevo, llegamos a la casa segura al mediodía. Remota, en ruinas, una vieja villa que antaño se usaba para diplomáticos y desaparecidos, ahora convertida en algo temporal y medio olvidado. Tenía gruesos muros de piedra y puertas pesadas. Sin vecinos. Sin cámaras. Era perfecta. Y aún así no se sentía segura. Revisé cada ventana, cada cerradura, cada ruta de escape 2 veces. Solo entonces la dejé sentarse junto al fuego, envolverse en una manta de lana y, por fin, respirar. Me arrodillé frente a ella, con las manos sobre sus rodillas. Salimos adelante. ¿En serio?, preguntó. ¿O solo estamos entre ataques? No le mentí. Ambas. ¿Cuánto tiempo nos quedamos aquí? Hasta que se calme. Hasta que se pierda el rastro. Entonces nos movemos de nuevo. ¿Dónde? Donde tú quieras. Entrecerró los ojos. No existe eso de donde yo quiera. Nunca lo ha existido. Ahora sí que lo hay. Ella negó con la cabeza. No sé cómo vivir así. Ni siquiera sé quién soy sin su nombre cosido al mío. Eres Alina, dije en voz baja. Solo Alina. La mujer que me hace olvidar cómo respirar cuando entra en una habitación. La mujer que lo sobrevivió. La mujer que lo arriesgó todo para ser libre. No lo hice para ser libre, susurró. Lo hice para ser tuya. Me incliné y la besé lentamente en la frente, la mejilla y la comisura de los labios. Entonces semía. Cada parte de ti, asustada, enojada y caótica. Semía de todas formas. Me besó como si necesitara recordar que seguíamos vivos. La llevé a la vieja cama del piso de arriba. Nuestros cuerpos se entrelazaron en un frenesí que era mitad desesperación, mitad adoración. No hicimos el amor con suavidad esa vez. No tuvimos tiempo para la suavidad. Fueron dientes, aliento y manos acercándose hasta que no supimos dónde terminaba uno y empezaba el otro. Creo que lloró al correrse, o quizá yo, o quizá fue solo como se le quebró la voz al susurrar, no me sueltes. Ahora ni nunca, no lo hice. No lo haría. Pero el miedo me invadió incluso mientras yacíamos abrazados, incluso mientras ella se dormía contra mi pecho. No podía descansar. No mientras él viviera. No mientras el silencio se prolongara demasiado tranquilo. La primera llamada llegó 2 días después. Irrastreable. Sin número. La dejé sonar una segunda vez, luego una tercera.
Luego, un mensaje de voz. Nunca fue tuya. Me has robado algo que quiero recuperar. Lo borré antes de que pudiera oírlo. No se lo dije. Todavía no. Porque necesitaba que creyera que teníamos un futuro. Necesitaba que se aferrara a la versión de nosotros que no era perseguida, que no se rompía, que no era temporal. Pero sabía de lo que era capaz Lucien. Sabía que no nos perseguiría con sangre. Nos perseguiría con sombras. Cuentas congeladas, informes falsos, fotos filtradas, susurros al oído de gente peligrosa. Y sonreiría mientras lo hacía. Empecé a prepararme. Un segundo coche. Un teléfono prepago. Una mochila con documentos y dinero, escondida en el entresuelo tras las escaleras. Cada noche la besaba como si fuera la última. Cada mañana la veía dormir como un rezo. Y en cada instante, planeaba qué haría cuando él viniera a por nosotros. Me entrenaron para matar, para desaparecer, para proteger. Pero nadie me había entrenado para esto. Para despertar enamorada y acostarme con miedo. Para apartarle el pelo de la cara mientras imaginaba cómo se vería empapada en sangre, y aún así, lo haría. Haría lo que fuera. Porque esto ya no era solo supervivencia. Esta era nuestra vida. Y no dejaría que el pasado se la arrebatara de las manos. No después de todo por lo que habíamos luchado. No después de cada mentira que habíamos quemado solo para llegar hasta aquí. Aún no éramos libres. Pero ya no éramos prisioneros. Y eso, por ahora, tenía que ser suficiente. Empezó con un golpe. Ni un estrépito, ni una sirena, solo el suave y deliberado golpe de alguien que ya sabía que había al otro lado de la puerta. Estaba en la cocina, con el cuchillo a medio cortar en un melocotón, cuando lo oí, 3 golpes lentos e intencionados contra la puerta principal del piso franco. El tipo de golpe que no pedía permiso, sino que anunciaba lo inevitable. Se me paró el corazón. Alina estaba arriba, todavía medio dormida, con el pelo enredado y la voz ronca por la noche anterior. Me moví en silencio, cogiendo la pistola del cajón bajo la encimera y quitándole el seguro antes de que mis pies descalzos tocaran la madera vieja del suelo del pasillo. Miré por la mirilla y me quedé paralizada. Una mujer. Sola. Vestida como si no supiera pasar desapercibida. Botas de cuero, abrigo a medida, el pelo recogido en un moño pronunciado. 40 y tantos. Segura de sí misma. Familiar. Demasiado familiar. Abrí la puerta, pero no me hice a un lado. Son difíciles de encontrar, dijo. Su acento era tenue. Sus ojos, no. Nombre, dije. Anar Russo, respondió ella. Y no estoy aquí por ti. Estoy aquí por ella. Alina, apreté la mandíbula. Ella no ve gente. Me verá. ¿Por qué? Porque ayudé a construir la prisión de la que escapó. Sus palabras no temblaron. Su mirada tampoco. Pero algo dentro de mí se quebró. De todos modos, no respondí. No me moví. Debería haberla despedido. Dispararle. Llamar a los refuerzos. Pero antes de que pudiera decidirme, una voz sonó detrás de mí, quebrada pero cortante. Déjala entrar, me giré. Alina estaba a mitad de las escaleras, descalza, con la bata demasiado suelta y la vista demasiado cansada para lo temprano que era. Alina, está bien. Dijo que estaba bien, pero la mirada que le dirigió a Anna no era buena. Era furia. Nostalgia. Dolor. Anna entró como si fuera dueña del piso que pisaba, aún dejando las puertas abiertas. Veo que todavía llevas Gil, parecía perfume, respondió Alina con frialdad. Me interpuse entre ellos. ¿Alguien quiere decirme qué está pasando? Anna me miró y luego volvió a mirar a Alina.
¿No se lo dijiste? Dime que ella no fue la primera con la que intentaste huir. Silencio. Denso. Sofocante. Me volví hacia Alina. No me miró. Fue hace mucho tiempo, dijo. Antes de ti, punto. ¿Quién es ella?, pregunté. Nadie, dijo demasiado rápido. Alguien que creía amarme, alguien que sí te amó, corrigió Ana. Y pagó el precio. Los miré a ambos, con la respiración entrecortada. ¿Estuvieron juntos? Brevemente, dijo Alina, estúpidamente, añadió Ana. Antes de darme cuenta de que Lucien no deja margen para errores. ¿Y ahora qué? ¿Nos estás advirtiendo?, pregunté. Llegas demasiado tarde. Ana me miró como si me estuviera desgarrando. No. Llegué temprano. Aún no ha decidido qué hacer. Por eso vine, punto. ¿Por qué nos ayudarías?, pregunté. Porque la amaba, dijo simplemente. Y porque lo odio aún más, volví a mirar a Alina, esperando la tormenta, la explicación, cualquier cosa que me ayudara a anclarme en el suelo. Pero ella se quedó allí, paralizada. Dijiste que siempre fui yo, dije en voz baja. Antes, dijiste que no pertenecías a nadie. No lo hice, espetó. Así no. Así no. Entonces, ¿por qué entra y habla como si aún tuviera partes de ti? Porque no lo hace, dijo Alina, acercándose a mí. No la amé. No la elegí. No me escapé con ella. Me quedé. Sangré. Sobreviví. Y nunca le di lo que te he dado a ti, tragué saliva con fuerza, con el pecho apretado. ¿Y entonces qué hace aquí? Ana respondió por ella. Está viendo reportajes. Está congelando cuentas. Está filtrando noticias a las cadenas de prensa de su propiedad. Si te quedas en este país, no durarás ni 2 semanas, punto. Entonces nos vamos, dije. Tenemos un plan, punto. Tu plan ya está roto, dijo Ana. Él va 3 pasos por delante. La única razón por la que aún respiras es porque aún no ha decidido si matarte sería demasiado obvio. Alina se puso a mi lado, rozando el mío con su brazo. Así que ayúdanos. Por eso estoy aquí, dijo Ana. Tengo identificaciones nuevas, papeles, una salida segura. Pero necesito que me escuchen, los dos. Una vez que hagamos esto, no habrá vuelta atrás. Nunca volverán a ser Alina Morrow. Nunca serán más que fugitivos, punto. Bien, dijo Alina. No merece atormentarme. Ana la miró, con una expresión de amargura suavizándose en su rostro. No eres la misma chica que dejé atrás. No eres la misma mujer a la que le rogué que corriera, respondió Alina. Estamos a mano, no me gustaba. No confiaba en ella. Pero tenía razón. Se nos había acabado el tiempo. Y si nos quedábamos en este país, no tendríamos otra oportunidad. Esa noche, volvimos a empacar lo esencial, pero esta vez fue diferente. Definitivo. Ana reservó la ruta, sin aviones, sin rutas. Una semana entre casas de refugio, puertos, ferries, disfraces, mentiras. Una nueva vida esperando al otro lado del mar. Observé atentamente a Alina mientras se movía por la villa, tocando cosas como si las memorizara. No lloró. Ni se inmutó. Simplemente me besó en cuanto estuvimos solos y dijo, si nunca llego a contar esta historia, quiero que sepas que me salvó, punto. ¿Qué hiciste?, susurré. Amarte. Elegirte. Aunque esto acabe en llamas, no lo hará. Pero si así fuera, dijo con voz temblorosa, moriré más viva de lo que he vivido. La besé como si pudiera contener las llamas. Pero sabía que el calor se acercaba, y ni siquiera el amor podía detenerlo ahora. La ciudad no se parecía en nada a casa,
Y quizá ese era el punto. El sol caía diferente, más cálido, más lento, cargado de sonidos y aromas desconocidos que se nos pegaban a la ropa y a la piel. El idioma nos envolvía con acentos que aún no entendíamos. Cada rostro era un desconocido. Cada calle parecía tener su propio secreto. Pero lo habíamos logrado. Nuevos nombres, nuevas identificaciones, nuevas vidas, entrelazadas con suficiente silencio para sentirnos limpios y aterradores a la vez. Alina se convirtió en Camille. Yo en Lie. Nuestro pasado ya no existía. Ni en el papel, ni en público, ni siquiera para la mujer de la frontera que miró nuestros documentos y sonrió como si no tuviera ni idea de que alguna vez habíamos pertenecido al hombre más peligroso de Europa. No miramos atrás, ni una sola vez. Llegamos a un tranquilo pueblo costero con edificios de color pastel y callejones tortuosos, donde el mar susurraba por cada ventana abierta y el viento traía música y aroma a sal. Ana lo había arreglado todo. El apartamento era pequeño, paredes encaladas, suelos de baldosas desgastadas, un balcón apenas lo suficientemente amplio para 2 sillas. Pero era seguro. Y era nuestro. Pasamos la primera noche acurrucados en el suelo con una botella de vino entre nosotros, riéndonos como si no hubiéramos corrido para salvarnos, como si no hubiéramos dejado cenizas a nuestro paso. Alina tenía las piernas sobre mi regazo, con los ojos vidriosos y el pelo enredado por el viento. No sé quién soy aquí, murmuró. Eres libre, dije. ¿Pero qué significa eso?, preguntó. ¿Quién es Camille? ¿Quién es una mujer sin pasado? Ella es quien tú elijas ser, dije suavemente. De eso se trata. Se quedó callada un buen rato. Luego se inclinó y me besó, lento y profundo, como si necesitara mi aliento para seguir adelante. No desempacamos enseguida. Dormimos en el colchón, todavía envuelto en plástico, con las extremidades enredadas y el corazón latiéndonos como si no se hubieran dado cuenta de que la persecución había terminado. Lloró la segunda noche, no fuerte, no desgarrada, solo lágrimas silenciosas resbalando por su rostro mientras la abrazaba en la oscuridad. Él era dueño de todo, susurró. La casa, el personal, mi forma de moverme, mi forma de hablar. Mi cuerpo. Nunca fue mío. Ahora es tuya, le susurré en el pelo. Cada centímetro. ¿Pero qué pasa si no sé qué hacer con ello? Entonces esperaré, dije. Lo que sea necesario. Nos tomamos nuestro tiempo. Nos estábamos conociendo en este nuevo silencio. Sin riesgo, sin miedo, solo tacto, solo calor, solo la lenta reconstrucción de la confianza donde antes estaba la adrenalina. Ella se sentaba en el balcón por la mañana, con las piernas desnudas y una de mis camisetas, dibujando con un lápiz barato en cualquier papel que pudiera encontrar. Le traía café, la observaba dibujar, la observaba transformarse. A veces no hablábamos durante horas. A veces no podíamos dejar de tocarnos. Algunos días me besaba como si yo fuera la razón por la que sobrevivía. Otros días miraba la pared como si no supiera respirar sin permiso. Le di espacio, pero no distancia. Nunca dejé que olvidara que estaba allí, que no me iría a ninguna parte, pero no fue fácil. La libertad nunca lo es. No viene con instrucciones. Viene con ecos. Lucien aún existía, aunque ahora fuéramos fantasmas para él. Existía en la forma en que Alina se estremecía ante los golpes repentinos, en cómo se paralizaba cuando los hombres alzaban la voz en la calle. Existía en la tensión que aún la recorría por la noche, en cómo se le cortaba la respiración cuando la tocaba con demasiada suavidad, como si ya no supiera lo que era la dulzura. Una mañana se paró en la ventana y dijo, «No sé cómo ser amada sin tener miedo». Me levanté, caminé lentamente hacia ella y la rodeé con mis brazos por la cintura. Entonces ten miedo. Te amaré de todas formas. Se recostó contra mí y dejó escapar un suspiro como si algo se hubiera roto en su interior.
¿Alguna vez piensas en regresar? Preguntó. ¿A qué? ¿A quiénes éramos? A lo que éramos antes de esto, no, dije. Porque prefiero morir como Lie, amándote así, que vivir otro día como alguien que no pudiera tocarte sin estremecerse. Se giró en mis brazos. Me agarró la cara con los brazos. Necesito que sepas algo. ¿Y si alguna vez nos encuentra? No lo hará. Pero si lo hace, no volveré a escapar. No te esconderé. No te perderé para protegerme. No nos perseguirán eternamente, dije. Algún día, se irá, desaparecerá o morirá, la gente como él no muere, susurró. En realidad, no. Entonces viviremos más fuerte, más brillante, más libre de lo que él alguna vez nos permitió ser. Ella me besó como si me creyera. Yo la besé como si lo necesitara. Esa noche, bailamos en la cocina. Sin música, solo el tintineo de los platos y la ventana abierta, y su cuerpo balanceándose contra el mío como si lleváramos nuestro propio ritmo. Ella rió de verdad, por primera vez en semanas, y cuando lo hizo, supe que algo había cambiado. Algo había sanado. Ya no era su sombra, se estaba convirtiendo en su propia luz, y yo estaba allí para presenciarlo, para sostenerlo, para amarla. En cada momento de silencio, olvidaba que no estábamos a salvo, no del todo, todavía no. Pero estábamos vivos, y estábamos juntos, y en esta ciudad que no sabía nuestros nombres, finalmente se nos permitió escribir el siguiente capítulo con nuestras propias manos. Este no era el final. Esta era la vida por la que casi morimos, y ahora la estábamos viviendo, un aliento sagrado robado a la vez, empezó con una carta. Sin remitente, sin nombre, solo un sobre dejado bajo la puerta del apartamento mientras hacíamos la compra, caminando de la mano bajo el sol como personas que habían olvidado cuánto habían perdido para estar juntas. Cuando la vi, me quedé sin aliento. Estaba allí como un arma cargada, pequeña, inmóvil, gritando en silencio. Alina se agachó, la recogió con cuidado y le dio la vuelta una, 2 veces, antes de mirarme. No es de Ana. ¿Cómo lo sabes? Porque Ana no usa sobres, susurró. Viene en persona, cerré la puerta con llave y corrí todas las cortinas. El apartamento se oscureció al instante. La dulce alegría que habíamos vivido durante los últimos 2 meses se ahogó bajo el peso de lo que ese sobre pudiera significar. Alina no lo abrió de inmediato. Simplemente se quedó en la cocina, agarrando el papel con fuerza. ¿Quieres que lo haga? Pregunté. Ella negó con la cabeza. Si es de él, necesito leerlo. La vi romper el sello, con los dedos temblorosos. El papel dentro era una sola hoja, color crema, crujiente. La desdobló lentamente, la leyó una vez, y luego otra. Sus manos no se movieron, pero su rostro se quedó inmóvil, demasiado inmóvil. Se me encogió el corazón. ¿Qué dice? Sus ojos no se apartaron del papel. Él lo sabe. Alina, él sabe dónde estamos. Sabe que nos cambiamos el nombre. Sabe lo del ferry, lo de Ana, lo de todo. Caminé hacia ella lentamente. Déjame ver, me entregó la carta. Repasé las palabras con el pulso acelerado. No había amenazas ni exigencias, solo un mensaje único y desgarrador escrito con su letra precisa y pausada. Qué dulce que creyeras que correr significaba libertad. Yo te hice. Puedo deshacerte. Y lo haré. Bajé la carta, respirando entrecortadamente. Tenemos que mudarnos, punto. No tenemos ningún otro lugar a donde ir. Encontraremos un sitio. Llamaré a Ana. No lo haré. Su voz fue cortante como el cristal. No podemos vivir así, siempre corriendo, siempre observando. Prefiero morir de pie que seguir arrastrándome bajo su sombra. Está fanfarroneando, no. Me está recordando lo que me miró de verdad. Que por mucho que corra,
Sigo siendo una historia que no me pertenece. Eso no es cierto. No es así. Espetó. Me convirtió en una marioneta, una esposa, una prisionera. Ahora solo soy una mujer que se esconde bajo el nombre de otra, esperando que olvide que existo. Eres más que eso. Entonces ayúdame a demostrarlo. Me acerqué más. ¿Qué estás diciendo? Ya terminé de correr. ¿Quieres pelear con él? No, dijo ella. Quiero acabar con él. Esas palabras me dieron escalofríos. Tú no eres así, no, susurró. Pero es en lo que me convertiré si eso significa que podrás vivir en un mundo donde él no exista. La agarré por los hombros y la obligué a mirarme. Alina, no te salvé para que te perdieras. No me salvaste, dijo. Me amabas. Eso es diferente. Entonces déjame amarte a través de esto. Desapareceremos de nuevo, empezaremos de nuevo, donde sea. No, dijo ella, más suave esta vez. Porque nunca seremos libres hasta que él se haya ido. Me besó como si fuera la última vez, y lo saboreé. El miedo, la furia, la temeridad que se enroscaba en su boca como fuego. Esa noche, apenas habló. Se acurrucó a mi lado en la cama, respirando superficialmente, con los ojos abiertos mucho después de que los míos se cerraran. Y cuando desperté, se había ido. El apartamento estaba en silencio. Su abrigo faltaba, sus zapatos, su teléfono desechable seguía en la encimera. Mi pecho se hundió. Intenté llamar a Ana, pero no hubo respuesta. Revisé nuestras rutas alternativas, ni rastro de ella. Durante 5 horas, caminé de un lado a otro como un animal enjaulado, esperando un golpe que nunca llegó. Cuando sonó el timbre, agarré mi arma y caminé lentamente hacia el intercomunicador. ¿Quién es? Una pausa, luego su voz, entrecortada y sin aliento. Soy yo, abrí la puerta. Ella entró tambaleándose, empapada por la lluvia, con los ojos abiertos y desorbitados. ¿Qué hiciste? Pregunté con voz temblorosa. Fui a la embajada, dijo. La única persona a la que Lucien no puede tocar. Les di todo, los archivos, las copias de seguridad, las cuentas, punto. ¿Qué archivos? Los que mantuve ocultos. Los que Ana me ayudó a duplicar. Cada transferencia bancaria, cada foto, cada delito que creía haber ocultado. Alina, se lo conté todo, susurró. Y ahora está acorralado, la atraje hacia mis brazos. ¿Qué pasa ahora? Ahora esperamos, dijo. Y rezamos para que alguien, en algún lugar, tenga el valor de derribarlo, punto. Podrías haber sido arrestado. No me importó. Podrías haber muerto. Todavía no lo sé. No digas eso, dije, apretándola con más fuerza. Tú importas. Me importas. Entonces prométeme, dijo con los ojos encendidos, que si desaparezco, seguirás vivo. Huirás si es necesario. Sobrevivirás, aunque yo no. Prométemelo. No, repetí, con lágrimas ardiendo en la garganta. Porque no voy a hacer esto sin ti. Ella me besó fuerte, desesperada, definitiva. Entonces sobrevivamos juntos. Los días siguientes transcurrieron lentamente. Las noticias se filtraban como humo, sutiles, silenciosas, crecientes susurros de una investigación, activos congelados, nombres revelados y, finalmente, su nombre, Lucien Moreau, en la pantalla, en sus labios, al borde del colapso. Aún no lo arrestaban, pero el mundo había dejado de mirar hacia otro lado. Nos quedamos dentro por ahora, esperando, observando, respirando. Y cuando llamaron a la puerta, esta vez no era un fantasma. Era Ana, y sonreía. La sonrisa de Ana no era de alivio, era de victoria. Se quedó en nuestra puerta como si la tormenta hubiera pasado y ella hubiera sido quien trajo el rayo. Alina no se movió al principio. Solo se quedó mirando,
esperando, atreviéndose a creer. Di un paso adelante. ¿Qué pasó? Se ha ido, dijo Ana. No está muerto, pero casi, ¿qué quieres decir? Preguntó Alina, con la voz apenas un susurro. La Interpol actuó esta mañana. Sus cuentas están congeladas. Su coartada, expuesta. Su inmunidad legal, hecha añicos por los documentos que les entregaste. Sonrió aún más. Tú construiste su imperio. Solo ayudaste a quemarlo por completo. Las rodillas de Alina cedieron un poco. Se sentó lentamente, como si el peso de todo lo que había cargado fuera de repente demasiado pesado para sostenerlo. Realmente se acabó. Se pudrirá en una prisión hecha con el dinero que creía que lo protegería, dijo Ana. Eres libre, me arrodillé a su lado, agarrándole las manos y observando su rostro en busca de cualquier atisbo de duda. Pero ella simplemente miraba al frente, como si su mundo finalmente hubiera dejado de girar. Nunca volverá a tocarnos, dije. Entonces me miró, y las lágrimas finalmente brotaron de sus ojos. No pensé que llegaríamos hasta aquí, nos trajiste aquí, susurré. Nos salvaste, nos salvamos el uno al otro. Ana nos dejó una carpeta sellada con documentos nuevos, auténticos esta vez. Sin alias ni mentiras, solo papeles limpios, vidas limpias y la primera oportunidad real de la eternidad. Después de que se fuera, Alina y yo nos tumbamos juntas en el suelo del apartamento, mirando al techo como si albergara todas las preguntas que aún no sabíamos cómo hacer. ¿Y ahora qué? Preguntó, giré la cabeza. Ahora vivimos, punto. ¿Dónde? Donde quieras. Podemos volver a la costa, a las colinas, a algún lugar tranquilo donde podamos beber vino en las azoteas y fingir que siempre hemos sido felices. Oh, dijo, nos quedamos aquí mismo. En el lugar que elegí por primera vez, sonreí. Entonces nos quedamos. Ella tomó mi mano. ¿Podemos ser normales ahora? Nunca seremos normales, dije, sonriendo en su palma. Pero podemos estar en paz. Podemos estar seguros. Podemos estar enamorados sin tener que escondernos, punto. ¿Se sentirá extraño? Probablemente, ¿durará? Si seguimos eligiéndolo, susurré, si no celebramos a lo grande. Nada de fiestas, nada de champán. Solo una noche larga y lenta, abrazados, recorriendo cada centímetro de nuestra piel como un mapa que nos hubiera guiado a través del fuego. Me besó sin miedo. La abracé sin urgencia. Y por primera vez, no tuvimos que apresurarnos. Ya no corríamos. Ya no fingíamos. Ya no éramos el secreto de nadie. Hicimos el amor lenta y completamente, como dos personas que finalmente se habían ganado el derecho a quedarse. Su nombre brotó de mis labios como una oración, el mío de los suyos como una promesa. Por la mañana, ella seguía allí, su cuerpo cálido contra el mío, su aliento suave, su boca curvada en el atisbo de una sonrisa. Tracé la línea de su hombro con la yema del dedo. Te ves diferente, dije. ¿Cómo? Como alguien que ahora se pertenece a sí misma. Ella se giró hacia mí. Eso es porque lo hago, punto. ¿Aún tienes miedo? Todos los días, dijo. Pero prefiero tener miedo contigo que no tener miedo sin ti. Esa tarde, paseamos juntas por la ciudad, sin escondernos, sin prisas, su cabello suelto, mi mano en la suya. El sol estaba alto, el cielo estaba increíblemente despejado. Ninguna sombra nos seguía, ningún susurro. Solo vida. Solo sonido. Solo 100 personas que no sabían quién era ella y a quienes no les importaba quién era yo. Nos sentamos en una cafetería junto al agua, pedimos café, compartimos un pastel. Se rió cuando se le pegó el azúcar glass en los labios. La besé para quitársela. Si nos hubiéramos conocido en otra vida, dijo, ¿crees que nos habríamos encontrado?
No, dije. Porque en otra vida, habrías pertenecido a otra persona y yo habría pasado de largo sin mirarte 2 veces. Entonces tal vez tenía que suceder de esta manera. Tal vez el fuego nos hizo lo suficientemente valientes para amar así. ¿Lo harías de nuevo?, preguntó. Cada segundo, dije. Incluso las partes que duelen. Ella me apretó la mano. Yo también. El tiempo transcurrió en silencio. Los titulares se desvanecieron. Su nombre desapareció de las portadas. Corrían rumores de un juicio a puerta cerrada, de un hombre destrozado por la misma mujer que creía poseer. Pero no lo seguimos. No necesitábamos un cierre. Nos teníamos el uno al otro. Los años transcurrieron en suaves capas doradas. Un apartamento nuevo, un perro pequeño, mañanas llenas de té y cuadernos de dibujo, tardes con música y bocas contra la piel. Ella volvió a pintar. Yo escribí. Construimos una vida solo con amor y el coraje de seguir eligiéndola. En nuestro 5º aniversario, me llevó de vuelta al café donde nos sentamos sin miedo por primera vez. Ella vestía de blanco ese día, yo de traje. Extendió la mano por encima de la mesa y colocó una pequeña caja de anillos entre nosotras. Nunca pensé que llegaría a ser el futuro de alguien, dijo. Pero si lo soy, si aún está permitido, quiero que sea tuyo. Abrí la caja. Un anillo, sencillo, de plata, con las palabras, todavía tuya, grabadas en su interior. Dije que sí, no como si fuera una sorpresa, sino como si fuera una promesa que llevaba haciendo desde el día que la besé por primera vez en la oscuridad. Ella sonrió. Esta vez, no corras. Esta vez, susurré, solo nosotros. Bailamos esa noche bajo un cielo estrellado, sin público, sin música, solo un lento balanceo en medio de una calle tranquila, su boca contra la mía, sus manos sobre mi corazón, y la dulce y hermosa verdad de que, de alguna manera, después de todo el peligro, todo el silencio, todo el fuego, no solo habíamos sobrevivido. Habíamos ganado. Nunca debimos ser comunes y corrientes. Debimos arder, construir y amar con más fuerza de la que nadie hubiera imaginado. Y lo hicimos. Hasta el final.